Buenas tardes, magíster y compañeros. El grupo número 7, conformado por Dolly Arias, Silvana Noroña, Adela Rosillo, Alejandra Sinmalesa y mi persona Nexi Solórzano, vamos a hacer un análisis jurisprudencial comparado del derecho al trabajo, fundamental en el contexto ecuatoriano, basado en la sentencia número 30-21-IS/22, del caso 30-21-IS es las 22, y propuesta de reforma constitucional. La acción por incumplimiento establecida en el artículo 93 de la Constitución de Montecristi del 2008 es una figura jurídica en Ecuador que busca garantizar la aplicación efectiva de las normas legales y el cumplimiento de sentencias de organismos internacionales de derechos humanos. Su importancia radica en que permite exigir no solo obligaciones internas, sino también decisiones internacionales, ampliando así el alcance de la justicia constitucional. A pesar de su implementación, se han presentado desafíos en su eficacia, especialmente en el cumplimiento de sentencias internacionales. Esto ha generado un debate sobre la necesidad de reformas constitucionales para fortalecer esta herramienta y mejorar su operatividad, especialmente en relación con la protección de los derechos laborales. Es crucial considerar propuestas que refuercen la acción por incumplimiento y promuevan un enfoque más sólido hacia los derechos laborales en el marco jurídico ecuatoriano. Doy paso a mi compañera Alejandra. Buenas tardes, magíster. Bueno, partiendo de la definición del problema, el análisis de esta sentencia se centra en que ha sido criticada por vulnerar el derecho al trabajo como un derecho fundamental reconocido a nivel nacional e internacional. Este busca evaluar cómo se interpretaron los derechos humanos laborales en esta decisión y si se respetaron principios como la dignidad, igualdad y justicia laboral. Partiendo de que el derecho al trabajo como un derecho fundamental, este incluye un acceso equitativo al trabajo, protección contra el despido injustificado y la igualdad de oportunidades y condiciones justas. Bien, esto está vinculado a la dignidad humana y al respeto hacia los trabajadores. Partiendo de conceptos claves, podemos decir la dignidad humana. El trabajo debe garantizar respeto y bienestar y protección para todos. Respecto a la igualdad y no discriminación, toda persona debe tener acceso igualitario a oportunidades laborales, sin importar el género, edad, raza o entre otros. Un control convencionalidad. Este principio se asegura que las leyes nacionales respeten los tratados internacionales de derechos humanos. Partiendo desde un concepto histórico y legal, el derecho al trabajo ha evolucionado como una conquista social y está protegida por tratados internacionales y los principios de la OIT. En Ecuador, en nuestra Constitución del 2008 se refuerza la protección al trabajo, especialmente para grupos vulnerables como las personas con discapacidad. En hacer un pequeño análisis de la sentencia se aborda el caso de una persona con discapacidad a la que se le negaron condiciones laborales adecuadas. Además, esta sentencia analiza si se respetan estándares internacionales y los principios de dignidad, inclusión y justicia. Los principios más evaluados son la proporcionalidad y razonabilidad de la decisión judicial, garantías efectivas para proteger los derechos del trabajador y posibles reparaciones frente a la vulneración del derecho al trabajo. En este caso se resalta la importancia de aplicar el control de convencionalidad para garantizar las decisiones judiciales se respeten en normas internacionales. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, estimada magíster, compañeros. En referencia al análisis comparativo de la sentencia emitida en Ecuador, nos permite reflexionar sobre el papel del derecho al trabajo como un mecanismo de protección para personas en situación de vulnerabilidad. En este caso, un trabajador con discapacidad y enfermedad catastrófica. Este fallo judicial no solo busca restituir derechos, sino que refleja un compromiso del sistema jurídico ecuatoriano con los principios de dignidad humana y equidad. A continuación, destaco los aspectos más relevantes de este tema desde una perspectiva comparativa con Colombia y España, enfocándome en 3 puntos principales. Primer punto, similitudes en el tratamiento del derecho al trabajo. En Ecuador, en el artículo 33 de la Constitución, reconoce el trabajo como un derecho social vinculado a la dignidad humana.
lo que se traduce en medidas específicas para proteger a trabajadores vulnerables. Un claro ejemplo, la sentencia número 30-21-IS-22, que ordenó la reincorporación de un trabajador despedido injustamente. De manera similar en Colombia, en el artículo 25 de la Constitución y la Ley 361 de 1997 brindan una protección reforzada contra despidos sin autorización para personas con discapacidad. Esto asegura estabilidad laboral para este grupo vulnerable. Por otro lado, aunque España reconoce el derecho al trabajo, en el artículo 35 de su Constitución, su normativa permite mayor flexibilidad en los despidos, incluso para trabajadores con discapacidades, lo que evidencia una menor robustez en la protección de este derecho frente a otros países. Ambos sistemas, el ecuatoriano y el colombiano, se alinean más con la protección del trabajo como un derecho esencial para la estabilidad y el bienestar de los trabajadores en situaciones críticas. Como punto 2, diferencias en el mecanismo de cumplimiento judicial. Ecuador destaca por su acción de incumplimiento un mecanismo innovador que asegura el cumplimiento de sentencias constitucionales, como lo vimos en la sentencia número 30-21-IS-22. Este sistema permite supervisar directamente que las decisiones judiciales sean efectivas, lo cual es crucial para garantizar los derechos laborales. En contraste, Colombia utiliza la tutela para resolver vulneraciones graves de derechos fundamentales, logrando resoluciones rápidas y, sin embargo, carece de un mecanismo específico de supervisión, limitado el seguimiento posterior. En España, aunque el amparo constitucional protege derechos fundamentales, no cuenta con un instrumento como la acción de incumplimiento para garantizar la ejecución de sentencias laborales, lo que genera brechas en su aplicación. La acción de incumplimiento ecuatoriana es un modelo a seguir en términos de efectividad y supervisión, asegurando que los derechos reconocidos en las sentencias no queden solo en un papel. Como punto 3, la igualdad y la no discriminación. Ecuador integra la igualdad y la no discriminación como pilares de su normativa laboral, estableciendo en el artículo 47 de la Constitución la igualdad de condiciones laborales para personas con discapacidad. Colombia refuerza este principio en la Ley 361 de 1997, que prohíbe despidos injustificados para personas con discapacidad. España, aunque dispone de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, no ofrece un nivel tan desarrollado de protección para la estabilidad laboral en comparación con Ecuador y Colombia. El sistema ecuatoriano y colombiano en ejemplos sólidos de cómo la inclusión y la no discriminación pueden ser abordadas integralmente en la normativa laboral. Propuestas de mejora para Ecuador. Adoptar incentivos para empleadores que contraten personas con discapacidad siguiendo el ejemplo español. Simplificar los requisitos de la acción de incumplimiento inspirándose en la tutela colombiana para garantizar los tiempos de propuesta. El derecho al trabajo es un pilar fundamental para la dignidad humana y la equidad social. La sentencia ecuatoriana estudiada es un reflejo de los avances en el campo, pero también nos señala áreas de mejora para fortalecer la protección de los trabajadores más vulnerables. Garantizar el derecho al trabajo no solo implica proteger un ejemplo, sino también construir una sociedad más inclusiva y justa. Doy paso a mi compañera para su intervención. Gracias. Gracias, compañera. Dentro del contexto de este caso, el accionante presentó una acción de protección alegando la vulneración de sus derechos como persona con discapacidad, específicamente en relación con su derecho al trabajo, a la salud y a la seguridad social. Tras ser desvinculado de manera intempestiva de su puesto de trabajo en la Empresa Eléctrica Regional del Sur, la Corte tuvo que evaluar a dos instituciones públicas, en este caso a la Empresa Eléctrica Regional del Sur y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
para ver si se cumplió con las disposiciones de las sentencias anteriores, las cuales consistían, primero, en que el accionante debía ser restituido a su puesto de trabajo en la Empresa Eléctrica Regional del Sur y a recibir su tratamiento de diálisis en la ciudad de Loja, lugar de su residencia. Actualmente, el accionante recibe su tratamiento de diálisis en la ciudad de Cuenca, ya que lamentablemente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Loja no cuenta con la infraestructura necesaria para este tipo de tratamientos. Dentro de esta sentencia, la Corte enfatiza la importancia de garantizar el derecho al trabajo y a la salud. En el campo de la salud incluyen la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y calidad de los servicios, en este caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este enfoque se alinea con los principios de los derechos humanos que reconocen la salud como un derecho fundamental. Dentro de los análisis, un análisis crítico de esta sentencia, la Corte hace un planteamiento muy lamentable, por llamarlo así, sobre la inejecución de las medidas que ésta emitió. La declaración de inejecutabilidad de la medida dispuesta en la sentencia primera del 1 de septiembre del 2020, la Corte plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial para garantizar el cumplimiento efectivo de sus decisiones. La Corte, al no poder modificar la medida por una equivalente para poder limitar la capacidad de acción, en este caso en el campo de la salud, frente a la administración pública, siente que lamentablemente las instituciones públicas no cumplen con estas sentencias. En este caso, existe una responsabilidad directa sobre el Estado, ya que estas dos instituciones, al pertenecer al Estado, tienen que garantizar el derecho al trabajo y a la salud. Sin embargo, la falta de cumplimiento por parte, en este caso, de la Empresa Eléctrica Regional del Sur y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hace que la Corte intervenga para asegurar el tratamiento del accionante, lo cual refleja una debilidad en la implementación de políticas públicas, específicamente en la salud. Esto sugiere que a pesar de que las sentencias son emitidas, el Estado no siempre actúa de manera proactiva para proteger los derechos de los ciudadanos. La Corte, en este análisis que hacemos de esta sentencia, podría o a futuro establecer mecanismos más claros para el seguimiento y cumplimiento de sus sentencias, así como promover la colaboración entre diferentes entidades del Estado para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad sean efectivamente garantizadas. Es así que en esta sentencia se ve es un claro reflejo de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en Ecuador. Si bien se reconoce el esfuerzo, en este caso de la Corte, por garantizar el acceso al trabajo y a la salud, asimismo la inejecutabilidad de ciertas medidas y la falta de respuesta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Empresa Eléctrica subrayan en la necesidad de una reforma más amplia al sistema de salud pública y en este caso a las leyes laborales. Es importante también hacer hincapié que la Administración de Justicia debe evolucionar no solamente en emitir sentencias, sino en que ésta se cumpla. Este es un análisis un poquito más crítico acerca de estas sentencias emitidas por la Corte Constitucional. A continuación, mi compañera... Buenos días, magíster compañeras. El objetivo de este proyecto es realizar cambios normativos que permitan garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y con todos los mecanismos necesarios para el efectivo cumplimiento de este derecho, así como también el acceso a la seguridad social y la salud, que es imprescindible en estos casos, lo que implica el derecho de los ciudadanos a una vida digna. Pues bien, nuestra propuesta se resume en
modificar el artículo 174 del Código de Trabajo, añadiendo un numeral, el número 4. Este artículo nos habla sobre los casos en los que el empleador no puede dar por terminado el contrato, y los cuales son: 1, por incapacidad temporal para el trabajo proveniente de enfermedad no profesional del trabajador, mientras no exceda de 1 año. En el caso de ausencia motivada por el servicio militar o el ejercicio de cargos públicos obligatorios, quedando facultado el empleador para prescindir de los servicios del trabajador que haya ocupado el puesto del ausente. Si la ausencia se prolonga por más de un mes, contado desde la fecha en que se obtiene la licencia militar, se entenderá terminado el contrato. En este caso, se descontará el tiempo de la enfermedad del plazo estipulado para la duración del contrato. 3. Por la ausencia de la trabajadora fundada en el descanso que con motivo del parto señale el artículo 153 del Código de Trabajo. Y lo que añadiríamos sería el numeral 4, por tener una discapacidad que requiera tratamiento o rehabilitación. También hemos visto la necesidad de reformar el artículo 188, que nos habla acerca de las indemnizaciones por despido intempestivo, en las cuales nos detallan, por ejemplo, que el empleador que despidiera intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo de conformidad con el tiempo de servicio y según la escala establecida en la ley. Nosotros añadiríamos el inciso de que en el caso de ser el despido por el artículo 174, numeral 4, se aumentará el valor de 1/3 en las indemnizaciones o bonificaciones. En el ámbito de los impactos que causaría la implementación de esta reforma, son necesarios para el correcto ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, la inclusión laboral, el acceso a la salud y seguridad social, así como también el cumplimiento de sentencias que han marcado la imperiosa labor de velar por sus derechos, ya reconocidos en la Constitución de la República. Entonces, entre uno de los impactos que podemos ver es el goce efectivo de los derechos concernientes al buen vivir, especialmente de las personas con discapacidad, y con énfasis en el derecho al trabajo, que al generar un ingreso económico para este núcleo familiar, permite que se tengan acceso a los demás derechos que se derivan de una vida digna. También tenemos mayor accesibilidad y oportunidades laborales para personas con discapacidad al estar plasmados en la normativa estos derechos. Se crean también los respectivos mecanismos para su ejercicio. Aumento de la productividad y creatividad gracias a la diversidad de perspectivas. La inclusión de personas con discapacidad en igualdad de condiciones crea una sociedad más justa e inclusiva, lo que se manifiesta en el desarrollo de la misma. Cumplimiento de la legislación y reducción de riesgos legales. Al existir estos cambios, se garantiza lo consagrado en la Carta Magna y a la vez su cumplimiento evita procesos legales largos e innecesarios. Cumplimiento de la responsabilidad social como sociedad, con lo cual se crea un entorno que respeta la diversidad y aporta a la visibilización de los grupos de atención prioritaria. Por lo tanto, se obtiene fomento de la igualdad de oportunidades, mejora en la calidad de vida y bienestar general, avance hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa, mayor independencia y autonomía para personas con discapacidad y la reducción de la pobreza y exclusión social. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Sí, la Corte Constitucional del Ecuador ha subrayado la importancia de proteger el derecho al trabajo de las personas en situaciones de vulnerabilidad, como aquellas con discapacidad y enfermedades graves. Este enfoque no solo busca garantizar el acceso a un empleo digno, sino que también resalta la necesidad de estabilidad laboral y acceso a servicios de salud, elementos esenciales para la dignidad humana. A pesar de los esfuerzos judiciales, persisten serias dificultades en la ejecución efectiva de sentencias que protegen estos derechos, lo que pone de manifiesto la necesidad de reformas en el sistema judicial y administrativo para asegurar que las decisiones se implementen adecuadamente y que se respete el derecho al trabajo como un pilar fundamental de la justicia. Además, se propone incluir
un inciso en el artículo 174 del Código de Trabajo ecuatoriano para otorgar estabilidad laboral especial a las personas con discapacidad, así como aumentar las indemnizaciones por despido injustificado en el artículo 188. Actualmente, el artículo 174 establece que los empleadores no pueden despedir a trabajadores por incapacidad temporal o por tener una discapacidad que requiera tratamiento. La modificación sugerida busca reforzar la protección de este grupo vulnerable, garantizando su permanencia en el empleo y mejorando las condiciones de indemnización en caso de despido. El artículo 188 establece las indemnizaciones por despido intempestivo, que varían según el tiempo de servicio del trabajador. La propuesta sugiere que, en casos de despido relacionado con la discapacidad, el valor de la indemnización se incremente en 1/3. Esta medida no solo busca proteger a las personas con discapacidad, sino también promover su inclusión laboral y bienestar económico, destacando la necesidad de un marco normativo más robusto que garantice sus derechos laborales y sociales en Ecuador. Gracias, magíster y compañeros, por su atención.